Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias, tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña una comunicadora nata que puede enamorar a grandes escenarios presentando las batallas de gallos e incluso a través de pequeñas pantallas con su Instagram. Pero lo más increíble de todo es que ella no estudió periodismo o comunicación como nos podemos pensar, sino que empezó haciendo publicidad y relaciones públicas y fue un despido que le hizo decir, vale, voy a por lo que quiero y voy a luchar por lo mío. Y gracias a eso ha sido reportera en El Intermedio, ha salido en Águila Roja y ahora es un referente en el mundo del freestyle femenino en España. Y eso que no rima. Y por lo que sabemos, todavía no hace rap. Todavía. Igual nos sorprende. Quiero presentaros a Mary Ruiz, que es conocida como Queen Mary, lo que mola muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, nada, muy contenta, muy bonita presentación, pero sí, ha hecho unas cuantas cosas, la verdad. A mí me encanta porque, y ahí es donde me sentí muy conectada contigo, porque explicabas cómo en la comunicación, por mucho que sabías que te gustaba, no te iniciaste de primeras. Y yo quiero saber cuándo descubriste que, oye, la comunicación es lo mío, es mi pasión, es lo que se me da bien, es hacia lo que quiero ir. En plan, ¿cuándo fue ese momento y qué hiciste? Bueno, a mí realmente la comunicación me había gustado mucho desde siempre y de hecho dudaba si estudiar publicidad o periodismo o comunicación audiovisual porque podía haber entrado a las tres en la Complutense, pero al final me decanté por publicidad porque me dio un poco de miedo no encontrar referentes de mi perfil en televisión, por ejemplo, y entonces no sabía las facilidades uno que podía tener a la hora de trabajar. Entonces, por eso tiré por publicidad, porque lo vi como más factible, también bastante creativo y en el fondo también que como las tres carreras durante los 3 primeros años estás más o menos las mismas asignaturas, pues en el fondo no estaba tan desligado del todo, ¿no? Y por eso lo hice así. Y cuéntanos cómo fue ese proceso de que tú trabajabas en otro lado, te despidieron y decidiste pues luchar por lo que querías. Bueno, el hecho de, bueno, es que hay muchas cosas. Estuve trabajando en marketing en L'Oréal cuando acabé la carrera y realmente era el sueño que yo tenía en ese momento porque ya había estado en los edificios de L'Oréal en Berlín y me encantó la sede y pensé, Dios mío, quiero trabajar aquí. Y nada, entonces la verdad es que tuve mucha suerte porque me cogieron entre 10 chicas que hicimos la entrevista, pues me seleccionaron a mí y pude hacer la beca de L'Oréal, que es una beca que tiene mucho prestigio. Lo que pasa es que eran millones de horas trabajando en algo que no me convencía del todo. O sea, el mundo del marketing no descubrí trabajando que no me atraía tanto. Entonces, bueno, me surgió la oportunidad de trabajar en otra agencia, pero yo ya estaba como, no quiero trabajar en publicidad, no me gusta. Y entonces en L'Oréal lo que dije directamente es que me iba a la otra agencia y en la agencia dice que me quedaba en L'Oréal porque también, o sea, me parecía un poco fracaso realmente a lo mejor explicar que lo dejaba todo para irme de viaje, que es lo que hice. Me fui 3 meses a recorrer Brasil y Argentina y cuando volví empecé a trabajar en el aeropuerto vendiendo perfumes, que además estaba en media jornada y me venía muy bien para compatibilizarlo con otras cosas que quería hacer. Entonces sí que ya ahí me empecé a trabajar más en cosas de comunicación, pues salió lo del intermedio internacional, luego después salió lo de You, lo de la radio, que estuve 3 años. Entonces ya poquito a poco ya fui enlazando cosas que me gustaban mientras seguía trabajando en el aeropuerto para no perder pues un trabajo fijo, ¿no? Porque da como un poco de miedo lanzarte ahí a la aventura sin nada, ¿no? Y ya poco a poco he ido enlazando y cada vez más han ido saliendo más cosas hasta que ya finalmente estoy trabajando en lo que me gusta. Y a mí me llamó mucho la atención y ahí sí que tengo un punto en que conecto contigo, que hablas de que no había tantos referentes. Y fíjate, Efectivamente. y fíjate que cada vez hay más, es decir, es verdad que cuando yo empecé la carrera, que fue pues nada, en 2014, ya había más referentes, pero yo tenía la imagen porque mi abuela había trabajado en televisión y yo de pequeñita recuerdo ir al Pirulí, que me encantaba el Pirulí y estar flipando con todo, emocionadísima. Y yo no sé qué años tendría, creo que tendría 5 o 6,
que mi abuela, y esto es un tema personal que voy a aquí desvelar, me dijo, no puedes trabajar en esto porque eres negra y no eres muy guapa. Y yo me quedé, y claro, para una niña de 5 años no entendía ninguna de las dos frases, o sea, para mí era, ¿qué tiene que ver que sea negra? ¿Qué tiene que ver que no sea guapa para estar aquí? Y me chocó muchísimo y es verdad que eso se me ha quedado ahí y por eso también me gusta tanto, porque tú ya no solo eres un referente en haber estado en televisión sino también en un mundo muy de hombres. ¿Cómo has gestionado todo eso? A ver, yo ahora cada vez disfruto más y todo en batalla, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora, porque me gusta mucho y me gusta desde hace mucho tiempo y intenté en su momento hacer algún programa de rap y tal, pero era muy complicado al final acceder. Entonces, ahora ya yo estoy súper cómoda, pero sí que es verdad que sí que he pasado momentos de bastantes dudas, de ver si realmente, porque al final vas como un poco a contracorriente, ¿no? A lo que ya está establecido, que además eso cuesta mucho de mover, en cierto modo. Entonces, bueno, hacerte un hueco no es siempre súper fácil, pero finalmente la gente ha cambiado mucho también su opinión sobre mí y ya me van conociendo más y ya me he ido haciendo mi huequito ahí. La verdad es que estoy muy contenta con eso, porque además me gustaría que a raíz de esto realmente haya más chicas haciendo cosas en batalla y que, porque hay muchísimos papeles que podrían hacer, desempeñar, no únicamente el de ser freestyler, y que creo que podrían formar parte mucho más activa, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. ¿Y qué recomendarías a alguien como yo? Que yo, por ejemplo, sí que me encanta la comunicación y de hecho este proyecto lo he sacado gracias a la cuarentena, gracias a estar en mi casa y decir es que esto realmente me gusta y voy a intentarlo, pero también lo estoy haciendo como muy cerrado, ¿no? Es decir, es algo fácil, un poco a salvo. Es decir, no me estoy exponiendo, no estoy yendo a hacer castings o no estoy yendo a buscar realmente algo por ese miedo a que te digan es que no das el perfil y que sepas claramente qué quieren decir con no das el perfil. O, Ya, yo he llorado mucho, por no dar el perfil. sí. No te creas tú que es todo aquí un camino de rosas. Al final, muchas veces me quedo muchísimas veces a las puertas de varios trabajos en tele y de hecho siempre he tenido la duda de si ha sido, porque luego la otra opción era siempre a lo mejor un perfil pues, de una chica más clásica, española, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no sé si eso ha podido contribuir de manera negativa o no, o simplemente ha sido que han visto en otras chicas otras condiciones y ya está, ¿no? Pero sí que hay muchas veces que me quedan las puertas sabiendo que había hecho buena prueba, tal, lo que sea, y te quedas como, pero bueno, eso también te curte y en el fondo si es lo que quieres, vamos, me parece primordial ir a castings, que te vean, que te escuchen, que vayas además con una propuesta, siempre hay que ir con una propuesta personal, no solamente ir a hacer el casting y ya está, sino que en el fondo creo que tienes que defender un poco un personaje y que eso les guste o no, pero bueno, es tu propuesta, ¿no? Pero por lo menos yo creo que eso también revela bastante iniciativa. Y luego, mientras tanto, todo lo que puedas crear, pues siempre es muy interesante, porque al final luego nunca sabes por dónde te puede llegar una oportunidad. Y puede ser porque te vean de repente con entrevistas online, o puede ser porque te vean en algo, no sé, que no siempre, es verdad que hay una especie de factor suerte ahí, pero todo lo que hagas para que contribuya a esa suerte, bienvenido sea, ¿sabes? Y en ese caso, porque en tu caso es verdad que había mucho detrás, es decir, no fue que de repente apareciste en las batallas y Red Bull, o sea, ya había contacto anterior. Y a mí me gustaría saber cómo hiciste todo ese proceso de intentar meterte en algo como es algo, y al final ya no solo es que sea de hombres, sino que también es muy cerrado, es decir, en sí o rapeas, porque a mí me sorprendió que tú no fueras rapper, yo estaba convencida, de hecho, cuando te escuché la primera vez, dije, pues lo habrá hecho y ya no lo será, pero no lo había sido nunca. No, lo que pasa es que sí que consumía mucho rap, o sea, me gustaba mucho y de hecho intenté en su momento hacer un programa de hip hop con unos amigos que lo montamos y grabamos el piloto, fuimos de hecho a grabar una batalla en el 2009, fue esto. Fuimos a grabar una batalla de freestyle en una Red Bull, luego fuimos también a grabar pues, a un chico que tenía una colección de boombox, o sea, como hicimos un piloto muy chulo, muy currado, pero luego, claro, cuando fuimos de productora en productora y de televisión en televisión nos decían que era muy nicho, es que ese programa no podría salir porque era muy nicho. Y entonces nada, pues fue como otra cosa que no sale. Entonces luego intenté entrar yo en TV Rap,
en un programa que hacían en MTV, que al final yo veía, claro, al final eran raperos entrevistando a raperos, pero siempre eran chicos. Entonces siempre me he preguntado, oye, ¿por qué no hay ninguna chica? ¿Sabes? Si es que además yo pienso, si es que puede haber raperos que tengan unas letras increíbles, que tengan unos temazos, digo, pero a lo mejor a la hora de entrevistar, una entrevista te la puede hacer mucho más amena, pues a lo mejor un periodista o alguien que se dedica a la comunicación o alguien que, o sea, que a lo mejor que le guste. Obviamente tiene que ser alguien que entienda, o sea, tampoco digo que metan a alguien que no tenga ni idea o lo que sea, pero que si también sigues el movimiento, puedes aportar de muchas maneras, ¿sabes? No sé. Entonces, yo siempre me lo he planteado. En ese momento yo en TV Raps lo intenté, tampoco hubo manera. En el programa de ritmo urbano escribía el de ritmo urbano, además de hecho le escribí porque estaba como muy enfadada, en esa época le escribí un mail diciéndole vamos a hacer que el hip hop deje de ser un campo de nabos, no sé qué, así como, o sea, un mail que digo, luego lo releo, a veces lo he vuelto a releer y digo, ¿cómo pude mandar ese mail incendiario? Pero no sé, estaba como un poco enfadada quizás y bueno, eso, pues así que el chico me dijo como, no, tienes toda la razón, luego fue encantador, la verdad el chico que me contestó, yo ya le dije como, bueno, perdona. Que lo hicimos y han ido muy arriba, tal, pero bueno, finalmente tampoco se dio lo de hacer nada con ellos, pero bueno, me escuchó y tal. Y luego intenté también, para un programa que también me preseleccionaron, el 21 días con Samantha Villar, pues hice una prueba y quedé entre las finalistas después de que ella se fuera, cuando ella dejó el programa. Y entonces tenía que proponer un tema, entonces yo dije, pues bueno, iba a ser grabar un día, no 21 días, pero eran 24 horas, y entonces dije, pues grabar 24 horas en el torneo de las batallas de gallos. Y entonces también me contacté con Red Bull, hacían una regional muy chula, entonces dije, pues mira, vamos a grabar aquí. Y entonces pasé todo el día además con un gallo, con Mr. Ego, y bueno, y grabé esto, que les gustó a los del programa, pero luego no me salió el programa, porque de hecho se paralizó en ese momento los castings y luego retomaron, pero ya mucho más adelante. Pero bueno, al final fue como que yo seguía manteniendo el contacto de intentar hacer cosas. Y de repente en una regional que no podía en Paca hostearla porque le había salido un bolo en Bolivia, creo que tenía, pues directamente me llamaron para hacer únicamente esa regional. Y entonces yo dije que sí, obviamente, y a raíz de la regional esa luego decidieron ponernos juntos a ver cómo funcionaba la cosa. Y entonces ya nos fueron poniendo juntos y ya me quedé en batalla. Pero ves, al final en el fondo sí que te habías movido mucho antes, es decir, ahí no fue suerte, Claro, es decir, no. ya te conocían, ya habías, o sea, tú ya estabas en el mundo, tú ya habías contactado con ellos antes y al Sí, final de es hecho, eso. vamos, me costó 8 años. O sea, desde que yo quería hacerlo, 8 años. O sea, estuve 2 años haciendo un programa online de música urbana también, que íbamos por la calle poniendo a la gente temas de rap y para que conocieran temas nuevos y tal. O sea, que al final es como, sí, o sea, hay mucho detrás de que me haya salido esto. Tampoco es que me haya salido porque sí, ya está. Pero bueno, que es verdad que no rapeo como tal, eso es cierto. Iba a preguntarte específicamente por algún fracaso que hayas tenido en todo este proceso, pero quiero también, sobre todo en tu caso, saber cómo gestionaste las críticas, porque sé que hubo críticas muy duras y para gente que le da mucho miedo exponerse y que lo está dudando, seguro que eso es esta línea, contigo la cruzó todo el mundo. ¿Y cómo continúas? Sí. Es decir, ¿qué recomiendas a alguien para decir, vale, no te rindas, ¿eh? Y el otro en plan, seguro, estoy mirando lo que te está diciendo a ti. Ya, es complicado. Es verdad que hay que aprender a gestionar eso y es verdad que yo tampoco lo pasé muy bien al principio porque obviamente pues, me odiaba mucha gente y además yo creo que en el fondo había mucha gente que también quizás le divertía a lo mejor hacer sangre del eslabón como más débil en ese momento, ¿no? Como era nueva, que llegaba y tal, pues era una buena manera de meterte con algo, pues conmigo a muerte, ¿no? Entonces, es duro, yo no lo pasé muy bien, pero también tenía muy claro, como era algo por lo que había peleado tanto tiempo, que pensé, o sea, yo dije, mira, yo mientras me sigan llamando para hacerlo, lo voy a hacer. O sea, yo tenía claro que era como, mientras me llame Red Bull y diga que quieran que esté, yo voy a seguir. Si veo que me dejan de llamar, obviamente no. Tampoco lo sabía, porque viendo las críticas decía, buah, igual me dicen que ya no vuelva, porque yo qué sé. Pero no, me siguieron llamando y poco a poco me fui haciendo más fuerte con eso. Pero ya digo que no es plato de gusto, que no se pasa bien y que bueno, quizás a lo mejor a veces es un trámite que hay que pasar
sobre todo cuando estás expuesto ante mucha gente. También es verdad que yo lo que hago desde que pasó las primeras veces, que sí que me pilló un poco más de sorpresa, es que cuando tengo tema de batalla y tal, no suelo ver mucho los comentarios de la gente, no me meto mucho en redes, o sea, publico cosas, pero luego a lo mejor tampoco me meto aquí a leer comentarios o tal, porque a lo mejor hay 10 buenos, pero de repente a lo mejor hay 2 malos y al final te quedas con los malos. Entonces es como, paso a intoxicarme, ¿sabes? Al final no me sirve de mucho. O sea, a mí lo que yo valoro siempre es el feedback que me dan mis compañeros, porque además siempre suelo preguntar un feedback para ver, para mejorar. Siempre intento, o sea, es como después de que haya sido el bolo o tal, siempre digo como, bueno, o sea, gente que está metida, como lo han visto, tal, no sé qué, y a lo mejor si hay algún detalle del que pueda sacar algo nuevo para incorporar, pues me parece muy interesante, pero ya está. O sea, de la gente, o sea, es como de la gente que me escribe por redes, aunque agradezco por supuesto los halagos, pero tampoco, o sea, intento tampoco quedarme mucho ni en halagos ni en críticas. Es como, estoy más atenta a lo que me diga la gente del entorno que sabe y que me puede aportar cosas de verdad, ¿sabes? Es lo que hago. O sea, sí, al final yo creo que tiene mucho, o sea, cada cual supongo que lo llevará como lo pueda llevar, pero es que es durísimo, o sea, yo solo lo estoy pensando y digo, es que no me lo puedo creer, porque es verdad que alguna vez en alguno de tus stories que has publicado algunas cosas que te han escrito en Twitter, yo me he quedado diciendo, ¿y qué les dices? O sea, la Claro, a gente... veces también, o sea, porque también hay veces que la gente dice que porque o sea, como que no hay que hacer aprecio a eso, que son haters o lo que sea, pero también en el fondo es una manera de visibilizar un poco cómo se viven estas cosas y sobre todo, porque, bueno, me pueden decir muchas cosas, pero sobre todo a lo mejor cuando me tiran sobre todo de comentarios a lo mejor racistas o muy machistas, pues ahí sí que es como que lo quiero exponer de, oye, que esto también pasa, todavía está pasando y esto no está bien. Entonces es una manera, en el fondo cuando lo viralizo de alguna manera es como para que, oye, ¿qué pasa esto? Obviamente a mí me encantaría contar siempre que mi vida es perfecta y maravillosa y me va fenomenal todo el rato y eso sería genial. Pero bueno, recibir todo esto también forma parte de lo que conlleva exponerse y estar en este caso en batalla y lo muestro para que también, sobre todo para que también la gente sea como más consciente de te pueden decir estas cosas y son cosas súper duras y vamos, y el mundo no debería ser así. O sea, no entiendo por qué lo hacen. Yo nunca he hecho eso a nadie en las redes. ¿Para qué? O sea, si hay alguien que no me gusta, lo dejo de seguir. Si es algo, si pone cosas que no me gustan o lo que sea, lo dejo de seguir sin más. Pero no me meto a la gente a decirle movidas. Es que no sé, me parece horrible. Pero bueno, sabiendo que eso existe, es algo con lo que hay que contar y sobre todo hay algo a lo que no hay que prestar mucha atención para que no te dañe en tus sueños y en tus éxitos y en lo que tú quieras conseguir, porque si no, puedes salir muy lastimado. No, sí, sobre todo que a mí me parece muy bien, yo sí que soy de las que opina que me alegro que lo compartas y más que nada para señalar y decir, es que como lo que pasó hace relativamente poco con todo lo de Estados Unidos, que se quedó en, es que eso solo pasa en Estados Unidos y dices, no, o sea, sigue habiendo mucho de eso, es verdad que la policía en Estados Unidos tiene una forma de comportarse que no lo tenemos por suerte aquí, pero la idea que hay de fondo, lo que hay detrás, sigue pasando. Y yo creo que también el que muestres estas cosas hace ver de decir, mira, o sea, no, realmente se vive y que Claro. ahora con las redes sociales es que te lo pueden decir de todos los lados del mundo. O sea, Claro, y encima se escudan en eso, en que no tienen foto, que tienen de foto un dibujo animado tal, y se escudan en poder decirte cosas muy duras y sobre todo eso, racistas y tal, que muchas veces luego la gente piensa, pues eso, con lo del Black Lives Matter, como, eso pasa solo en Estados Unidos y tal, y es como, tío, yo recibo comentarios racistas, ¿sabes? Y vivo aquí en España y los recibo. Y bueno, dentro de lo que cabe, mi vida no ha sido, tampoco voy a decir que mi vida haya sido especialmente dura en ese sentido porque no he vivido situaciones muy extremas, pero sé gente que sí. Entonces, bueno, simplemente por apoyar que no pase esto, pues lo visibilizo, ¿no? Pero bueno. sí. No, yo por eso digo que sí que entiendo que hay gente que puede decir en plan no hagas caso a los haters, céntrate en lo bueno, pero yo creo que también es una forma de decir, oye, esto pasa y deberíamos condenarlo todos. Y es verdad que Claro, a mí, como en tu caso, tampoco he tenido problemas relacionados con el racismo que me hayan cambiado mucho, pero muchas de las cosas que estoy decidiendo es en base a eso. Es decir,
a mí eso que me dijo mi abuela me marca. A mí ciertos comportamientos que me dicen, ten cuidado, alísate el pelo. O sea, son cosas que yo no me paro a pensar muchas veces porque las tengo muy integradas, pero no es, o sea, parten de un punto de no te van a aceptar por X y Z, entonces tienes que ser mucho mejor, o tienes que estar muchísimo más preparada, o tienes que ser mucho más delicada, y me parece por eso tan chulo que haya cada vez más referentes en el mundo de la televisión, sobre todo. Que bueno, ahora con las redes sociales es verdad que se puede ver más de todo, pero Sí. en televisión es que no está nada, o sea, no está muy visto tampoco, porque tú decías, No. no, yo en su momento yo no tenía referentes, pero es que yo te puedo decir que ahora tengo uno y poco más. Ya, ya, sí es verdad que yo en su momento me acuerdo que la que veíamos así como tal era Francine Galvez, Hmm, que fue la única pero sí. claro, era como, yo lo veía, te juro que a mí eso me determinó a la hora de estudiar una carrera u otra. Si no, habría estudiado comunicación audiovisual seguramente, o periodismo, porque me gustaba un montón. Todas las optativas me las cogía de comunicación audiovisual o de periodismo. Entonces, pero bueno, decidí por intentar tirar a cosas con más salidas, opciones, pues pensé que mi imagen no iba a encajar en televisión, por ejemplo. Entonces, eso también te mueve mucho, te puede mover toda tu vida. Entonces, por eso me parece importante que se tienda a una diversidad y sobre todo que no se estigmatice en función pues, con papeles, también en cine o en series, ¿no? Que no se ponga directamente que si eres negra eres prostituta, si eres negro eres mantero o has venido en pateras, como ya a estas alturas de la vida, ¿sabes? Ya está un poco, no sé. Yeah. Me parece, eso, vamos, debería cambiarse también. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, llamando la atención todo el rato y haciendo ahí un llamamiento un poco para que la gente caiga más en la cuenta. Sobre todo porque muchas veces la gente ni siquiera tiene esas realidades porque no las han vivido. O sea, que a lo mejor piensan que eres una exagerada cuando comentas estas cosas o tal, pero es como, no, en realidad es que tú no estás en mi piel y tú no te has sentido como yo cuando me han estado insultando, llamándome puta negra de mierda o cosas, o sea, no sabes cómo yo puedo recibir eso, porque a ti no te va a pasar nunca, no te van a llamar puta negra de mierda porque no eres negra. Entonces, ese tipo de cosas es como educar un poco a la gente en la empatía también. Sí, y en eso tienes toda la razón, en lo de los papeles se ve muchísimo, se nota hacia dónde tira, la verdad. Sí, sí, totalmente. De hecho, vamos, o sea, ahora ya está cambiando un poquito, ahí empieza a haber ya algunos personajes que ya a lo mejor no te los ponen tan, pues bueno, o sea, con esos papeles que directamente pues son de inmigrantes necesariamente, ¿no? Pero va muy lento. Entonces, yo de hecho cuando he hecho cosas como actriz, todas han sido de prostituta. Que oye, que encantada de trabajar, ¿eh? Pero siempre he hecho de prostituta. En Aida, que hice un capitular, hice de prostituta brasileña. En Águila Roja, la temporada hice de prostituta. Espérate, me queda alguno más. Hay alguno más que hice de prostituta. Era como, bueno, siempre me tocaba de prostituta. Pero Bueno, bueno, lo tendrías niquelado, ese ya sabrías hacer ese papel perfecto. sí, bueno, que ya era trabajo, obviamente el trabajo siempre hay que agradecerlo, pero bueno, que se pueden plantear nuevos papeles y nuevos personajes y más diversidad en el mismo estatus social, ¿sabes? Eso me parecería muy interesante. Y a mí me gustaría ahora que compartieras algún logro del que te sientas muy orgullosa. Yo tengo bastantes que pienso, pero Sí. ¿cuál es ese logro del que dices me siento muy orgullosa? Uf, bueno, hombre, o sea, todo el tema de batalla para mí, o sea, sobre todo el no haber tirado la toalla efectivamente después de las primeras regionales. eh, Ahora siempre cada vez que lo pienso, pienso, "Uy, qué bien hice, qué bien", porque ahora estoy viviendo cosas muy bonitas, he viajado un montón gracias a las batallas, he conocido a gente increíble también he aprendido muchas cosas, entonces, menos mal, ¿sabes? Entonces es como para mí ese logro personal de no haber tirado la toalla, eh, lo es todo, para mí lo es todo en la vida, muy feliz. Y tiraste para adelante porque era lo que querías, es decir, porque tenías un propósito detrás. Llevaba muchos años intentándolo, entonces por fin se había dado. Entonces me parecía como, o sea, no, para mí no había vuelta atrás, o sea, tenía claro que no lo iba a dejar. Pero sí que es verdad que después de la regional de Barcelona yo me fui al baño a llorar y a decir, pero a llorar de impotencia, de decir,
no voy a poder con esto, o sea, no sé cómo voy a hacer. Me odia todo el mundo, o sea, me odiaba todo el mundo. Entonces, era como la impotencia de decir, pero o sea, esto es imposible, ¿cómo puede ser que no vaya a poder con esto después de tantos años intentándolo? Te lo juro, me dio mucha rabia, mucha rabia. Entonces, bueno, pues por eso ahora mismo de repente estoy muy contenta de decir, mira, todo lo que he podido hacer, lo que he podido viajar, las experiencias tan increíbles, también que el público ha podido conectar conmigo, encima con alguien como soy, llevando también una parte muy alegre a las batallas y no necesariamente estar indignadísimo. O sea, es que es como, bueno, que yo no soy así, yo soy más simpática. Entonces, bueno, es mi rol y he podido tirar con él y me han aceptado así. Entonces, para mí es un logro importante. Estoy muy contenta. Qué guay. No, sí, es para estar muy orgullosa, sobre todo por la idea de que no tiraste la toalla y era momento de tirarla. O sea, quiero decir, muchísimos, ahí destacaste mucho. Muchísima gente hubiese tirado la toalla en tu situación, seguro. Sí, pero también es que de hecho, en las primeras batallas vi cosas que no me convencieron mucho y que creía que podían mejorar también, estando una figura femenina en ese momento, y me pareció importante, la verdad. O sea, me pareció como algo de decir, jolín, aquí hay cosas que pueden todavía ir a mejor, ¿no? Y bueno, o sea, me pareció, vamos, fue una oportunidad muy buena y al final, pues mira, por suerte salió bien. Pero ya te digo que sí que dudé vamos, yo me acuerdo perfectamente de que sí que dudé de, no voy a poder con esto, no voy a poder, no sé cómo voy a hacer, me odia todo el mundo, no me quiere nadie, ¿qué pinto aquí? ¿Sabes? Pero bueno, Sí, no. hemos venido a jugar. Hoy, y estás ganando. Muy bien. Sí, Yo, sí. yo, si juego, o sea, madre mía, te has pasado las pantallas, o sea, estás pasándote pantallas a un ritmo brutal. Y a mí me gustaría, porque claro, ahora estamos en época del coronavirus, hay mucha gente que ha perdido el empleo, de hecho, en mi familia ha pasado, hay muchísima gente que incluso si no lo ha perdido, tiene miedo de que igual lo vaya a perder o que esté a puntito de perderlo. Y me parece que tu historia es una historia muy inspiradora a toda esa gente, porque tú seguiste luchando, es decir, y más lucha que la tuya, pocas. Y después de tanto hate y de tanto todo, o sea, a mí me sorprendió muchísimo, yo no me cansaré de decírtelo, que me quedé flipando. Y me gustaría que dieras una recomendación. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Es decir, si has perdido el empleo o estás a punto de perderlo, ¿qué recomiendas que hagan de pasos? Hombre, yo creo que hay que reinventarse todo el rato. O sea, que hay épocas que obviamente lo vas a ver de manera muy negra y efectivamente, o sea, la situación que estamos viviendo ahora es dramática, pero yo también en su momento cuando, bueno, me quedé sin el trabajo del aeropuerto y ahí fue también para mí como una situación bastante dramática, esa época personal para mí. Y, pero bueno, al final es como, igual a lo mejor es un buen momento también para escucharse, para ver qué otra cosa te gustaría intentar, porque muchas veces también a veces entramos en trabajos porque por casualidades o por lo que sea, o porque, bueno, de entrada tiras por algo, pero no es lo que te gusta y te metes ahí, ¿no? Pues a lo mejor puede ser una oportunidad de realmente escucharte y decir, yo en realidad quería hacer esto otro, y estaba haciendo esto que en realidad tampoco era para tanto. Igual puedo intentar probar esto que realmente quería hacer. Que yo es lo que hice. Obviamente sé que suena como un poco a taza de Mr. Wonderful, porque muchas veces obviamente igual no sale 100% esa otra cosa que tú querías, pero investigar hacia dónde quieres enfocarte creo que te puede traer siempre cosas sorprendentes y positivas, ¿sabes? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te paraste a pensar? O sea, ¿simplemente te sentaste o escribiste en plan, esto quería hacer yo y no lo estoy haciendo? ¿O Bueno, fue más...? o sea, hubo una serie de, también un poco de casualidades, porque, o sea, yo me quedé sin trabajo, justo me fui de vacaciones a Tailandia y justo me contactaron de Red Bull porque iban a crear un programa nuevo para una plataforma de Red Bull TV y de todas las personas españolas que habían mandado su material, pues la que más les había gustado había sido yo. Y entonces me mandaron a mí con un chico de California a hacer una prueba en el BC One, que bueno, es un evento de breakdance que se hacía la final en Italia. Entonces, de hecho, me
pillaron un vuelo desde Tailandia, me fui a Italia, grabé esa prueba, tal, no sé qué, y luego me dijeron que no, que finalmente, o sea, como no, que no me dijeron nada, o sea, la cosa se quedó como así, y claro, yo ya pensé lo de siempre, ¿no? No me han cogido, jolín, qué rabia, igual tendría que mejorar un poco más porque era todo en inglés, y igual a lo mejor ha sido por el inglés, o yo qué sé. Y ya, pero yo ya estaba pensando que, vamos, que de ahí no iba a salir nada. Me salió Águila Roja, que eso fue a través de mi repre, bueno, a través de que hice un casting para otra serie y no me salió el casting para otra serie, pero automáticamente me salió lo de Águila Roja porque era como era un papel más pequeñito, yo creo que les gustó mi prueba y entonces hice Águila Roja. Y cuando estaba terminando con Águila Roja fue cuando Red Bull me contactó por el tema de lo de Embaca. Entonces, de que él no podía hacer un bolo. Entonces, es como que se dio a raíz de haber hecho pruebas antes, se volvió a dar y finalmente pues salió, la verdad. O sea que, pero bueno, fue así. ¿Y todas esas pruebas las hiciste mientras estabas trabajando en el aeropuerto? La de la serie que no me salió, sí que estaba trabajando en el aeropuerto, pero luego salió lo de Águila Roja cuando ya no estaba trabajando en el aeropuerto. Y, y luego lo de Red Bull ya no estaba en el aeropuerto cuando me llamaban para la prueba. Fue Vale, o cuando me sea que quedé sin sí, trabajo. sí te estabas moviendo, es decir, sí que había un punto de moverte a hacer pruebas, aunque estabas en el aeropuerto, ya sí que en ese momento ya estabas pensando en esto no es lo que quiero, voy a tirar hacia... Sí, 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 desde hace tiempo. Llevaba ya, de hecho yo, vamos, el aeropuerto lo alargué como 2 años por comodidad, porque el horario era muy flexible para mí, al final lo podía compatibilizar, podía cambiar días, era jornada, eran 20 horas lo que estaba, entonces al final es como, bueno, te da una seguridad y por eso muchas veces lo que digo, que muchas veces la gente no se lanza a hacer lo que quiere porque tiene unas comodidades que también al final eso atrae bastante, ¿no? Pero que por eso quizás también este momento de crisis puede ser una oportunidad de lanzarte a otras cosas porque a veces te ves abocado, ¿no? De manera pasiva a que, pues eso, a un despido o tal, y eso tiene que hacer que te muevas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo en su momento sí, siempre me he movido de todas maneras bastante, porque pues me enteré de que estaba Red Bull, de que lanzaba la plataforma de Red Bull TV, y entonces yo para hacer la prueba que pidieron me moví, fui a la BC One que se hizo en Madrid, conseguí poder entrevistar o sea, era como que siempre estaba intentando conseguir dar un poco de más para que las pruebas mías llamaran de alguna manera la atención. Y bueno, siempre eso me ha funcionado bastante bien. ¿Y tú, por curiosidad, estudiaste interpretación? Luego ya Estudié más adelante. cursos, no estudié la carrera de interpretación como tal, estudié varios cursos durante 3 años, me hice varios cursos de interpretación diferentes frente a cámara, casi todos, porque recuerdo que en esa época pues estaba el programa Sé lo que hicisteis. Y yo recuerdo que hacían muchos sketches, ¿no? Y entonces, a mí, bueno, me ha encantado el cine de siempre porque mi madre era muy cinéfila y entonces veíamos mucho cine de las dos, entonces me encanta el cine. Y entonces, pues viendo que de repente sé lo que hicisteis, pues hacían sketches y tal, dije, pues igual puede ser un complemento a que si de repente me sale alguna prueba, tener dotes un poco interpretativas para, yo qué sé, pues eso, hacer un sketch o hacer algo más cómico o lo que sea, pues me puede dar una seguridad. O sea, al final todo era para aportar a la comunicación, no era realmente, yo tampoco me veía tanto como actriz en sí, porque si no habría estudiado directamente me habría intentado meter en la resada o lo que sea, pero realmente era como para apoyar, o sea, yo siempre he pensado el hecho de si me tiran de una prueba o de un casting o de que sea bueno, por algo ya de último, que hay 2 o 3 personas y hay alguna pues que destaca más por lo que sea, pero que por mí, o sea, intento aportar, o sea, llevar todo como súper, pues, mis idiomas, no sé qué, o sea, tener siempre como un montón para dar y para que no puedan decirme, es que no tienes Te tal, o es falta que te esto. falta esto, ¿sabes? Que eso no pase, que luego a lo mejor por imagen o por lo que sea, por estatura o porque por lo que sea les encaje otra persona, pero que no me tiren por eso, sobre todo porque luego como no hay muchas pruebas tampoco, al final cuando he ido a alguna, o sea, es como, ojo, tienes que brillar, ¿sabes? Es como tienes que brillar, porque hay pocas, o sea, yo tampoco he hecho muchas pruebas en mi vida, ¿eh? Yo no sé también, si hay gente, a lo mejor hay gente que ha tenido más suerte con su repres o tal y han hecho muchas pruebas, pero yo tampoco he hecho tantísimas. Entonces era como, si me ven, que me vean y se queden conmigo, de alguna manera. Entonces, bueno, pues por eso hice también cursos de interpretación, para estar más formada, vaya. Y al final creo que eso también es importante mencionarlo porque
yo creo que también ahora es otro momento muy bueno para formarte, es decir, y Claro. ya para pensar en hacia dónde tiras y formarte en eso, que al final dicen que la formación es cíclica, anticíclica, ¿no? Que da igual, en épocas de crisis la gente tiende a formarse más. Y es verdad que es un momento, y yo empecé también esto por el decir, es que es un momento tan difícil y hay tanto miedo. O sea, yo siempre lo cuento, pero es que mi abuela ya está diciendo que es que ella ya no sale más. Claro, total. De hecho ahora mismo, o sea, yo también me planteo ahora mismo estudiar más cosas. O sea, no me gusta estar parada. Entonces me gustaría retomar mis clases de francés porque me gusta mucho. Entonces me gustaría seguir con mis clases de inglés y lo mismo a lo mejor hasta tiro por alguna carrera nueva o algo más. O sea, es como, bueno, no quiero estar parada y creo que al final la formación siempre te aporta cosas para llegar a hacer más cosas y para, o sea, siempre va a sumarte. A mí los idiomas, por ejemplo, me han abierto la mayoría de las puertas de este mundo y más, ¿sabes? O sea, como de verdad que yo, o sea, tener inglés me ha venido genial, pero encima tener francés, pues por ejemplo, L'Oréal me cogieron por tener francés porque hacíamos presentaciones en francés a comerciales y bueno, entonces, no sé, lo veo como un básico y súper importante. Y creo que en España no se valora demasiado, pero yo creo que es, vamos, a mí me ha abierto las puertas a pruebas. La prueba con Red Bull la hice porque tenía inglés, porque era en inglés. O sea, si no, no me habrían ni tenido en cuenta. Entonces, lo veo fundamental, la verdad. Y es una buena oportunidad esta época para a lo mejor eso, reformar, o sea, formarte de nuevo en cosas que a lo mejor podías haber dejado de lado por falta de tiempo y si ahora hay más tiempo, pues puede ser un buen momento. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría quedarnos con ese mensaje y me gustaría también quedarnos con el punto en que hay que moverse, en el que hay que seguir adelante y que por mucho que estés parado porque te han despedido o por cualquier circunstancia, que pienses otras alternativas. Al final, el otro día yo me sentía como una diva y el otro día hablando con mi madre, que yo le decía, es que yo siempre me decía, ¿cuál es tu sueño más grande? Y yo en plan, ser Oprah, me encanta Oprah. Y decía, Claro, vale, pues ¿qué tiene Oprah? Y yo, pues un programa, y me dice, pues tú también. Digo, pues ya está, yo también. Y al claro. final, o no, dices, ostras, y al final esto yo lo hago en la pantalla, en el ordenador, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es como que si lo piensas de maneras diferentes, puedes llegar a donde quieres llegar, igual no de la manera que esperabas. Al final lo de las redes sociales es otra forma de hacerlo que te lleva al mismo punto en el fondo. Y tú es verdad que estás trabajando mucho el tema redes. ¿Qué recomendarías a nivel redes, gestión? ¿Qué dirías? Bueno, yo intento, o sea, a ver, a mí, o sea, las trabajo, pero siguen sorprendiéndome todavía. Siempre estoy intentando aprender y ver cómo puedo enfocarlas, porque bueno, también al final muchas veces la gente utiliza las redes para evadirse y no quieren todo el rato a lo mejor que estés machacando con un mensaje. Hay gente que sí, hay gente que yo admiro un montón que está todo el rato a lo mejor llevando un mensaje muy concienciador, ¿no? Pero bueno, yo en el fondo también hay una cosa que me pasa, que yo soy una disfrutona de la vida y también en el fondo eso me gusta plasmarlo, porque en el fondo a mí me encanta, o sea, me encanta vivir, me encanta viajar, entonces me paso el día también de viaje, entonces eso también es lo que cuento en mis redes, ¿no? Pero es verdad que al final es como de repente las redes sociales te abren una ventanita al mundo donde tú puedes ser dueño de tu contenido y también no sabes a qué te puede llevar. Que yo en mi época, o sea, cuando yo empecé con todas estas cosas, no había. Entonces intentamos hacer el programa piloto ese que fuimos de productora en productora, que ahí quedó en un cajón o tal, pero era muchísimo trabajo para algo que luego encima no iba a ver nadie, ¿sabes? Que ahora mismo tienes la posibilidad de que si eres constante, sobre todo yo creo que hay que tener un poco de tesón y de constancia con lo que hagas, puede llegar a verlo gente y puede sumarse a tu estilo y te puede llegar a abrir puertas que a lo mejor no te ha abierto en su momento una prueba, un casting. O sea, de hecho ahora incluso hay veces que contratan a gente porque tienen muchos seguidores y tienen un estilo que les gusta o lo que sea, y entonces eso de repente les puede llevar a que te contrate para un trabajo, ¿no? Entonces, no sé, creo que también hay que valorarlas sin ser a lo mejor un súper dependiente de ellas, pero creo que hay que saber valorarlas y también sacar el punto positivo de que realmente pueden ser también
un instrumento de comunicación, incluso de hecho ahora es un instrumento, Twitter es un instrumento de comunicación mucho más rápido que la televisión, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, no sé, en función de eso, posicionarse también y crearse ahí un hueco, ¿sabes? De lo que tú quieres hacer. Si es de películas, si es de cine, si es de viajes, viajes. Y bueno, o sea, a lo mejor no te lleva nada, pero además, pero también mientras lo estás haciendo lo disfrutas también. Al final, si estás haciendo lo que te gusta, no es tan duro. Y bueno, nunca se sabe a qué te puede llevar. Es como un casting más que estás haciendo. Sí. Y yo quiero ya para terminar y honrar tu tiempo y el de todos, me gustaría, siempre termina igual, con que me digáis cortito, en 2, 3 palabras, y en tu caso voy a poner esto porque me parece top, que es cómo se llega a ser referente femenino en el freestyle. O sea, eso lo dicen pocos. Wow, o sea, realmente yo todavía lo escucho y aún siempre se me hace como un hueco el corazón porque pienso, wow, o sea, por un lado me encanta la idea, pero también me parece una responsabilidad, o sea, es como que todavía o sea, no me lo acabo de creer del todo realmente. Y yo sinceramente creo que para llegar a por lo menos trabajar en esto, creo que también hace falta bastante constancia, mucho tesón. Y creo que también hay una parte que la gente no ve y creo que es ser un buen profesional. O sea, yo veo mucha gente que a lo mejor piensa que el freestyle o que cuando hosteas un evento de freestyle solamente se ve, pues yo qué sé, un host que grita y se ríe o lo que sea y parece como, bueno, puede ser divertido y hay una parte muy divertida, pero hay millones de cosas que pasan por detrás, desde backstage, desde visuales que pueden no entrar, temporizadores que de repente no saltan, a lo mejor tienes que alargar tiempo porque hay algo que no está preparado, tal. Entonces al final es como esa parte profesional la tienes que tener también. O sea, creo que es un 50% o sea, hay una parte de magia y por supuesto hay una parte muy, muy bonita de la parte un poco pues, más improvisada de cada uno, ¿no? Del toque personal de cada uno. Pero creo que hay una parte de profesional, realmente profesional, que eso la gente normalmente no lo ve y no lo valora, pero creo que tiene que estar, sinceramente. Facilitas el trabajo a todo el equipo y eso es muy importante porque en el fondo trabajamos en equipo, no estamos solos en el escenario. Y no sé, eso me parece primordial. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser un buen profesional y hay que ser constante, hay que tener tesón y me parece una manera magnífica de cerrar, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme acompañado a través de la pantalla y muchísimos besos a todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias. Gracias.